Dígame. Y cuando ya no hay donde más Expandirse, explota. Por supuesto. Es lo que pasa con el termómetro que usted tiene cuando lo pone en agua hirviendo. Si usted mira el termómetro, mira hasta qué grado puede medir. Y usted verá que hay un punto al que puede medir, creo que es 50, 60 grados, que puede medir. Usted viene, lo mete en agua hirviendo, echa el payaso, lo hizo alguna vez. ¡Pum! Explota. Porque lo que pasa es que se expande el mercurio, que es lo que vamos a ver ahorita allí. O sea, ya es como no tiene eso no soporta suficiente presión porque es un cristal. Cuando ya mides algo que lo ha expandido demasiado, lo explota. ¿Okay? No. Expansión. Mire, la fórmula, existen tres clases de expansiones: lineal, superficial y volumétrica. ¿Okay? Lineal, superficial y volumétrica. Entiéndase por la lineal, longitud. Superficial o superficie, área. Volumen, 3 dimensiones. ¿Ok? La lineal, la fórmula es esto. Variación de longitud es igual a longitud inicial por alfa por delta t. ¿Qué loco? 3 dimensiones. ¿Ok? Variación de longitud. ¿Qué quiere decir variación de longitud? Esto que está aquí es lo que crece o decrece el objeto que yo estoy metiéndole de calor. ¿Okay? Lo que crece o decrece. O sea que este man me da aquí lo que crece o decrece. Va a ser igual a la longitud inicial que tenga el objeto por un alfa, ya vamos a hablar de él, por una variación de temperatura. ¿Okay? Esto es la variación de la temperatura final, la temperatura inicial. La temperatura inicial es la temperatura con la que el objeto empieza y la temperatura final es la temperatura a la que el objeto termina. Esa puede ser positiva como puede ser negativa. O sea que esta variación puede ser positiva como puede ser negativa. Lo que hace que este man pueda ser positivo como pueda ser negativo. O sea que el signo de esta deformación de longitud depende de la variación de la temperatura. ¿Okay? ¿Qué es este alfa? Este es un coeficiente de deformación, creo que se llama. Ya no me acuerdo. De expansión, coeficiente de dilatación, no de deformación. ¿Okay? Este más se llama coeficiente de dilatación térmica. Coeficiente de dilatación térmica. ¿Okay? ¿Qué unidades tiene alfa? Depende. Depende. ¿Ok? Miren lo siguiente. Esta es una longitud. Sus unidades vienen medidas en base de lo que usted tenga en unidades, ¿no? Centímetros, metros, hectómetros, pies, yardas, no sé. Pero si se da cuenta que esto que está aquí, ¿en qué debería estar? En las mismas unidades de la longitud inicial. O sea que ¿qué va a pasar entre estas dos? Entre esas dos se deben anular. Lo que te hace dar a entender entonces es que esta que está aquí, sus unidades, debería ser esto sobre grados. ¿Ok? O sea, 1 sobre grados. Para que con el de grado de acá se elimine. Entonces, ¿por qué no le digo 1 sobre Celsius? Porque depende. Depende de cómo esté dado el coeficiente. Puede ser que el coeficiente se lo den con unidades 1 sobre Celsius, como puede ser que se lo den en unidades 1 sobre Fahrenheit. ¿Son los mismos? No. No son los mismos. ¿Ok? Ojo, atención con lo que les voy a decir. Esto es explicación de cómo funciona la fórmula. Ya les voy a explicar cómo físicamente, a nivel interno, a nivel molecular, cómo es que funciona esto, que es lo que más me gusta hablar de aquí. Ahorita estoy explicándoles cómo funciona esto de aquí, con respecto a la fórmula. Tiene que tener mucho cuidado con cómo le dan el alfa, porque dependiendo de cómo le dan el alfa, usted tiene su variación de temperatura. Si usted le dan el alfa en unidades 1 sobre grados Celsius o 1 sobre grados, perdón, 1 sobre Kelvin, si usted le dan cualquiera de esos dos, usted acá puede tener cualquiera de los dos. ¿Qué quiero decir? Si usted le dan este valor de coeficiente de dilatación en 1 sobre grados Celsius, su variación de temperatura la puede dejar en Celsius o en Kelvin. No interesa, no hay problema. No es un problema.
Porque usted acuérdese que aquí usted no está hablando de la temperatura en Celsius o de la temperatura en Kelvin. Usted está hablando de la variación. Y la variación en Celsius y en Kelvin es la misma. ¿Ok? Entonces la típica estupidez a nivel de colegio es que esto le dan en Celsius y la temperatura que está acá está en Kelvin y se ponen a andar convirtiendo esta tontera para luego restarla, para luego poder simplificar. No es necesario. ¿Cuándo sí es necesario? Cuando una de las dos está en Fahrenheit. Si le dan esta imagen 1 sobre Fahrenheit, la temperatura acá obligatoriamente tiene que estar en Fahrenheit. Porque no es lo mismo la variación en Celsius que la variación en Fahrenheit. Entonces no se olvide de eso. Eso va a pasar muchas veces. Va a empezar a pasar ahorita, pero va a repetirse en calores específicos, va a repetirse full. Entonces no se olvide. No es que quiere decir que vaya a estar mal si usted lo transforma. Está bien, pero está perdiendo tiempo. ¿Okay? Está perdiendo tiempo. Cuando no necesita hacerlo, porque esto habla de una variación. Ojo que ya lo acabo de decir. Diga. ¿Se debe convertir la parte de la variación de temperatura a la unidad que tenga el alfa? ¡No! Es lo que acabo de decir. No, se me refiere a estar en Fahrenheit. Eso sí, es diferencia. Si es Celsius o es Kelvin, la temperatura puede estar en Celsius o Kelvin. El problema es si está en Fahrenheit en una de las dos. Hay que convertir. Ahí sí de ley hay que convertir. ¿Ok? Entonces acuérdense, entre estas dos deben anularse. Lo que quiere decir es que la unidad de este man es la unidad de este man. ¿Qué pasaría si me piden a mí la longitud final? Sencillo. Porque usted sabe que variación de longitud es longitud final menos longitud inicial. Entonces la longitud final sería igual a esto más la longitud inicial. Porque pasaría la longitud inicial a sumar. Entonces te quedaría longitud inicial como factor común es igual a alfa delta t más 1. Y ya tienes tu longitud final. O la otra fórmula que te da. Pero no es otra fórmula, es la misma fórmula, solo que estoy despejando L final. ¿Ok? No lo voy a hacer. Explico las otras dos fórmulas y luego explico esto cómo es a nivel molecular. Variación de superficie va a ser igual a superficie inicial, o llamémoslo área, variación de área va a ser igual a área inicial por beta por delta t. ¿Ok? En donde ese beta que ve usted allí, que sería coeficiente de dilatación superficial, en realidad es aproximadamente a esto. ¿Ok? Es aproximadamente a esto. O sea que el coeficiente de dilatación superficial del cobre es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal del cobre. Es el mismo. O sea que en realidad no necesitan darte este de aquí. Porque te den el de acá, tú sabes que el de aquí es 2 veces el de arriba. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. Avanzo. Variación de volumen es igual a volumen inicial, gamma, delta t, en donde gamma es 3 veces alfa. ¿Ok? Ahora acá suelen ocupar, miren, el libro tiene otra nomenclatura. En el libro la nomenclatura que ocupan es miren, en el libro ocupan para este de aquí ocupan beta, pero sigue teniendo las mismas inclinaciones. Este de aquí, o beta, como lo ocupan en el libro, es 3 veces alfa. ¿Ok? Pero es nomenclatura en realidad, no importa eso. Preguntas. ¿Cómo identifica este man? No, profesor, ¿pero es gamma o es beta? Normalmente es beta. Esto lo dice el... Fue el libro que lo vi yo. Tú mencionaste el libro ayer. El libro de física que me estabas mencionando ayer tú. Semansky. Me parece que esta nomenclatura es el Semansky. ¿Sí? Pero en realidad no importa. Esto, ya si usted entiende que este man es 3 veces el alfa, ya lo puede hacer. Ahora le pregunto lo siguiente. Toda cosa volumétrica nace de algo lineal. Entonces le digo, ejemplo, yo tengo nada es lineal, ¿verdad? Todo tiene volumen. Pero usted simula que algo es lineal cuando su parte lineal
es mucho más grande que lo hace un volumen. Español. No existe nada lineal, porque todo tiene un volumen. Pero si nosotros queremos sacar la expansión de un cable, ¿okay? Se ha visto que los cables de luz los ponen, ¿no? Y después de un tiempo, sea de luz o sea del teléfono, están así. ¿Sí? Eso se produce por el calor. No solo por el calor, por la electricidad que fluye a través de los cables, sino por el mismo sol. Hace que se expanda el cable y produce esa pancita que se produce en ellos. ¿Okay? Por eso cada cierto tiempo tienen que volverlos a estirar o cambiarlos, porque se expande. Entonces, ese cable, la expansión que tiene, usted dirá, no, pues todo es volumétrico. Y tiene razón, porque todo es volumétrico. Porque todo tiene un espacio realmente, todo tiene volumen en el universo. Pero si usted se da cuenta, ese cable es infinitamente largo en comparativa con su longitud y su volumen chiquito. Entonces, como la parte de longitud es mucho más grande en comparativa con su volumen, tú desprecias la parte volumétrica y te centras en su expansión lineal. O sea, en lo largo que se expande. Entonces, no existe lo lineal en realidad, pero cuando su volumen es bien pequeño en comparativa con la parte larga o su longitud, entonces tú consideras directamente la expansión de longitud. ¿Ok? Ahora yo le pregunto eso. ¿Con un cable usted puede establecer un volumen? Sí. Porque si yo ese cablecito lo comienzo a doblar en cuadraditos, hago un cuadradito y lo comienzo a doblar y lo comienzo a rellenar, el cuadradito. Ya cuando se me rellena el cuadradito, que generé un área con ese cuadradito, vengo y le comienzo a generar desde arriba. O sea, subo un pisito y comienzo a generar otra vez otra bobinita. Subo otro pisito y otra bobinita. ¿Con un cable yo puedo generar un volumen? Sí. O sea que yo puedo generar un volumen en base de una unidad de longitud. Sí. Por eso la pregunta que le acabo de hacer. Para generar un volumen, ¿existe alguna cantidad volumétrica que no se pueda crear de una parte lineal? ¿Existe o no existe? Se puede crear. No estamos hablando de una figura, estamos hablando de un material. No hablo de la figura, porque tú puedes crear cualquier figura con un material. ¿Okay? Con láminas de aluminio creas una esfera. Yo le estoy hablando no de la figura, sino del material. Existe un material. Ahí dijo uno. ¿Y ese material qué particular tiene? Es líquido. El líquido yo lo puedo convertir en lineal. No puedo. ¿Okay? Entonces entienda lo siguiente. Todo lo que le acabo de decir es para que usted entienda lo siguiente. Hay cantidades que tienen alfas. Y esas cantidades que tienen alfas pueden tener sus coeficientes de dilatación volumétrica. Simplemente va a ser 3 veces el de acá. Pero hay cantidades que no tienen su coeficiente de dilatación lineal, sino que tienen únicamente coeficiente de dilatación volumétrica. ¿Cuáles son esas cantidades? Los líquidos. ¿Sí? Los líquidos y los gases, que también son líquidos en realidad. ¿Okay? Los líquidos y los gases. Entonces los líquidos y los gases solo tienen dilatación volumétrica. El resto, los sólidos, sí tienen dilatación lineal, superficial y volumétrica. No se olvide de eso. Vaya aprendiéndose la tabla de la página 352, que están los coeficientes de dilatación más utilizados, los más conocidos. Por el lado izquierdo, los alfas del vidrio, el acero, el cobre, aluminio y bronce, nótese que son sólidos. Y por el lado derecho, alcohol, acetona, agua, petróleo y gasolina, como beta o coeficiente de dilatación volumétrico, no el superficial, sino el volumétrico. ¿Ok? Líquidos, como le dije hace un rato. Ahora, acá vamos a la mitad. Hoy es un con calor, calor mecánico, calor electricidad. Es una clase de calorimetría y mecánica.